Amados hermanos, hermanas, muy buenas noches. Tengamos todos hoy en esta maravillosa noche de oración desde la casa de Dios, Maestro de Galilea. Vamos a continuar, hermanos. Los invitamos desde sus casas que tomen su Biblia, algún cuaderno, alguna pluma y puedan compartir con nosotros anotando los capítulos, los títulos, los versículos de cada una de los versículos que vamos a ver. Contamos con la presencia de nuestro hermano Johnny, de nuestro hermano Merced, de nuestro hermano Toño y demás hermanos y hermanas que comparten con nosotros desde aquí, desde la casa de Dios, Maestro de Galilea. Damos gracias a Dios por esta transmisión que se hace todos los jueves de vencedores. Damos gracias a Dios porque tenemos vida y vida en abundancia, porque tenemos salud, mucha salud para alabar, para honrar, para amar a nuestro Señor Jesucristo. Les invito, hermanos, hermanas, a que inclinen su rostro para orar al Señor, para pedir conocimiento, para pedir dirección y revelación de su palabra. Amén. Inclinen su rostro, hermanos, y oremos. Espíritu Santo, te damos gracias en esta noche. Bendito eres y bienvenido a esta casa de oración que es tu casa, Señor. Te doy gracias porque me has permitido estar ante tu presencia para adorarte, para alabarte, para amarte y declararte: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén y amén. Amados hermanos, estamos viendo en estos momentos, en estos tiempos, este mes, los diferentes tipos de oraciones. Ya vimos la oración del Padre Nuestro. Toca hoy compartir con ustedes la oración del tabernáculo. De ahí la necesidad, el compromiso, la voluntad de que todos ustedes estén pendientes para que podamos entender en su justa dimensión la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran en los evangelios. Se llama el tema la oración del tabernáculo. El tabernáculo significa casa, significa enramada, significa templo, tienda. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, versículo 7, Moisés la llamó al tabernáculo tienda de reunión con el Señor. De ahí pues, hermanos, hermanas, que se les invita a que conozcan que toda esta lectura bíblica sobre la oración del tabernáculo gira en torno a el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Veremos esta oración en 8 numerales y tenemos el primer numeral, la puerta, que significa camino, entrada, dintel. Dice que la alabanza y acción de gracias es lo que al Señor
le encanta hoy y siempre. La alabanza, la adoración y la acción de gracias. Dando gracias siempre, como dice, y veamos la lectura bíblica, el Salmos número 100, versículo 4, que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Amén. Gloria a Dios. Así también, hermanos, quiero resaltar que el siguiente numeral tiene el nombre de el altar del Señor, el altar del sacrificio del Señor. Y dice la palabra: proclamar y dar gracias por los beneficios. Quiero resaltar, hermanos, hermanas, que hoy veremos en esta noche 11 beneficios que el Señor nos brinda a partir de su sacrificio en la cruz. Son 11 beneficios que tenemos todos, usted y yo, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Tenemos redención, tenemos justificación, tenemos la santificación, tenemos perdón de los pecados, tenemos vida eterna, tenemos sanidad del cuerpo y del alma, prosperidad económica, restauración de los hogares. Somos libres del poder del pecado. Somos libres del poder de Satanás y de las ataduras y demás cosas satánicas. Libres de las maldiciones. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, son 11 bendiciones, 11 beneficios que todos tenemos con la muerte, con la sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que vayamos al libro de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate. ¿Sí? Marcos 10, 45. Esto es, hermanos, la redención que el Señor Jesucristo hizo por toda la humanidad. Y todo aquel que le reconoce, que cree en Él, que vive en Él, tiene redención de pecados, tiene largura de días y años. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, dice: a los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó. Amén. Gloria a Dios. Esto es, hermanos, hermanas, la justificación que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8, tenemos lo que es la santificación, y dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es luz. Él es el Señor. Ahora le conocemos. Ya no más viviremos en la oscuridad. Y en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar.
Qué grande es el amor de Dios, hermanos, hermanas. Qué grande es, porque de Él tenemos perdón de todos nuestros pecados. Por Él somos perdonados, por Él, por nadie más. Y más adelante también dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Tenemos por la promesa de Cristo la vida eterna, la cual esperamos todos hasta el día de la venida del Señor. Estamos hablando de la segunda venida, la cual todos, hermanos, hermanas, debemos estar pendientes para cuidar nuestra relación, nuestra comunión, nuestra santidad, nuestra intimidad con el Señor en santidad, cumpliendo los mandamientos, andando en sus caminos, orando, alabando al Señor todos los días. Por esto también tenemos sanidad del cuerpo y del alma, y eso lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, que dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillados. Gracias a este padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos usted y yo sanidad del cuerpo, hermanos, hermanas, y del alma. Y en el libro 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 9, dice: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Esto es lo que se llama la prosperidad económica. Dios no quiere que usted sea pobre, necesitado. Él quiere que usted sea rico, pero siempre y cuando usted esté siempre en el secreto con nuestro Señor, en la intimidad, en su secreto, leyendo y haciendo y cumpliendo los mandamientos, los estatutos, el camino que nos manda el Señor a través del Evangelio. En el libro de Malaquías 4:6 dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Esto es lo que se llama la restauración de los hogares. ¿Cuántos y cuántos hermanos, hermanas, cuántos hogares existen en la tierra, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra iglesia? ¿Cuántos hogares desintegrados? La falta de padre, del esposo, de la esposa, los hijos separados, que se llama también, con otras palabras, la disfunción social. Todo porque no somos pacientes, porque no cuidamos nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Pero hoy es el momento, hermanos, para buscar a Dios, acogernos a su palabra, a sus mandamientos, para que nuestras familias, para que todos los hogares sean restablecidos en comunión con el Señor. En el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 34 a 36, dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Quiere decir que el Señor nos libra y nos ha librado del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar nuestra relación, nuestra comunión
permanente con nuestro Señor, con nuestro Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Esto es lo que se llama que somos libres del poder satánico. Somos libertados, somos librados gracias a nuestro Señor Jesucristo, a su muerte, a su resurrección. Amén. Gloria a Dios. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Por qué fue maldición? Por los pecados. ¿Desde cuándo? Desde el primer hombre, desde Adán. ¿Quién vino a liberarnos? A que seamos libres de las maldiciones, nuestro Señor Jesucristo. De ahí la necesidad de que andemos siempre cuidando nuestra relación con el Señor Jesucristo. En este momento también ponemos nuestras vidas sobre el altar y declaramos que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Esa lectura la encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quiere decir, hermanos, hermanas, que cuando usted sea obediente, leal y fiel, no simulador, hermanos, no simulador, porque Dios no quiere simulación, porque Él conoce su corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce todo de nosotros. Por lo tanto, nadie puede engañar a Dios. Cuando usted pueda declarar: no vivo yo más, sino Cristo vive en mí. Ese es el momento ideal que todo cristiano, que todo creyente aspira a llegar a ser. En el numeral 3 tenemos la fuente de bronce. Fuente significa estanque, significa pozo. La fuente de bronce es el Señor Jesucristo. Porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Quien tiene sed, tome de su agua viva, porque Él es fuente de agua viva. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos toca hacer? En el Lucas 11, capítulo 11, versículo 4 dice: perdónanos nuestros pecados. Quiere decir, hermanos, hermanas, que usted y yo debemos confesar con frecuencia todos nuestros pecados para que seamos perdonados por el Señor y podamos vivir en comunión y en paz con el Señor. Renovación de nuestra mente. Esa lectura la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 5, que dice: llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este es el plan de Dios, hermanos, hermanas, que debemos identificar todas las mentiras, todos los temores, las fortalezas que el diablo o el mundo ha puesto sobre nosotros, ¿sí? Que ha puesto sobre nuestras mentes. Cuando usted nace, crece y se desarrolla, cuando no conocemos a nuestro Señor, cuando no conocemos su evangelio, cuando tenemos problemas, aflicciones diversas, ¿a quién acudimos? Al brujo, a las cartas, a hablar con los espíritus.
Y todo esto marca nuestro pensamiento, nuestra persona, y nos aleja de Dios, hermanos, hermanas. De ahí que esas cadenas, esas ligaduras sean traídas a Cristo para que Él sane todo eso que tenemos mal en nuestro cuerpo, en nuestra mente. En Mateo 6:12 dice: como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto es la sanidad emocional, porque no tiene caso que usted pida perdón a Dios, porque no será perdonado y seguirá en pecado siempre, porque usted no ha cumplido con un principio bíblico que emana el Señor Jesucristo, que dice: perdona a tu prójimo. Porque el perdón, hermanos, hermanas, es vertical de Dios para usted, siempre y cuando usted perdone a su prójimo con quien ha pecado. Debemos aprender a perdonar para que tengamos sanidad emocional. Otro principio más es pedirle a Dios la revelación de su palabra. Qué enseñanza más hermosa, hermanos, hermanas, que vayamos al libro de Colosenses capítulo 1, el libro de Efesios capítulo 1. Ahí encontramos cómo el Señor da conocimiento, da poder, da revelación, da sabiduría sobre la palabra, sobre su conocimiento. Ahí, hermanos, hermanas, vayamos para conocer esto que dice el Señor, revelación de su palabra. Otro principio también que encontramos aquí es confesar y profetizar la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, si ustedes no leen la Biblia, si ustedes no dedican un tiempo a la oración, a la alabanza, y no conocen la palabra, no podrá confesar nada a nadie, y menos profetizar la palabra de Dios, porque no la conoce. El numeral 4 dice el candelero o candelabro. ¿Qué significa candelero? Significa lámpara, luz. Quiere decir que es la luz del Señor Jesucristo. Y en esta parte vamos a ver la relación con el Espíritu Santo. Y veremos primeramente las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Y vamos a verlo en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, que dice: el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También vamos a ver las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. ¿Cuáles son estos frutos? El amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y llegamos a los 9 dones del Espíritu Santo, y lo vemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10, y dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por
por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecías. A otros, el discernimiento de espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Y llegamos, hermanos, hermanas, al numeral 5, la mesa del pan de la proposición. Oramos por nuestros deseos y necesidades, es decir, por nuestra provisión. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 35, dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Amén. Gloria a Dios. Y llegamos en el numeral 6, el altar del incienso. Les invito, hermanos, hermanas, que vayamos al libro de Malaquías 1:11, que dice: en todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. El numeral 7 nos indica el lugar santísimo. Oramos para que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia Maestro de Galilea, en nuestra nación México y en otras naciones del mundo. Amén. Gloria a Dios. Y finalmente, hermanos, el numeral 8, que habla sobre la alabanza. Siempre debemos alabar al Señor cuando iniciamos y terminamos una oración. Siempre debemos alabar y orar y dar gracias al Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Continúa nuestro hermano Johnny. En el nombre de Jesús. Gracias, 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 hermanos. Amén. Te damos gracias por estar conectados. Gracias, hermano Isaías. Te damos gracias a ti por estar conectados en esta reunión tan especial de esta noche. Hoy quisiera hablarte un poco con referente a la oración por la cosecha. Este tipo de oración no quiere decir que tú vas a orar para recibir, ya sea bendiciones, ya sea recibir cosecha, lo que dice bien la palabra, sino porque nosotros como varones tenemos un deber, tenemos una responsabilidad y tenemos una necesidad de orar por las almas. Tenemos una necesidad, un deber y una responsabilidad de orar por aquellas personas que se van a acercar a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos nosotros tratado de hablar, tratado de compartir la palabra con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, y simple y sencillamente nomás no hay respuesta? Nada más no hay de parte de ellos una necesidad, o no se ve una convicción verdadera, o simple y sencillamente se quedan indiferentes al mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Hoy te voy a dar yo las claves de la oración por la cosecha. La oración que tú tienes que hacer cuando tú compartes el evangelio y compartes el mensaje, no solo es compartir y hablar, tú tienes que orar, tú tienes que pedir al Señor por ello. En 2 de Pedro 3:9 nos marca esto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Oramos para que el reino de Dios sea establecido. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. No quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten.
Santiago 5:16 nos hace referencia que el avivamiento solo puede venir si nosotros oramos. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. El avivamiento, la convicción de pecado, la conversión solo va a venir a través de nuestra oración. La oración tiene un efecto de catalizador sobre aquellos que necesitan dar el siguiente paso, aquellos que necesitan avanzar una milla más, comprender realmente cuál es el reino de Dios, comprender realmente cuál es el mensaje que nosotros estamos impartiendo. Debemos de orar y la oración es la forma en la que nosotros vamos a desatar poder para que ellos puedan entender. Nosotros debemos de atar a los principados y las potestades, en primer lugar, que están al norte, sur, este y oeste, en la posición geográfica en la que nosotros nos encontramos. Efesios 6:12, nos habla de esto. ¿Por qué nosotros tenemos que atarlos? Porque los atamos porque hay ligaduras espirituales alrededor de las personas que impiden que vean la luz del evangelio y sean salvos. ¿Cuántas veces hemos hablado con nuestros conocidos, con nuestros familiares, amigos, gente cercana? Hemos tratado de compartir de la palabra y simple y sencillamente hay como que un bloqueo, hay algo que no entienden, o simple y sencillamente te dicen: mira, eso está bien. Hoy me topé con alguien así: eso está bien, eso me gusta, yo creo en Dios, pero yo la verdad yo no voy a dejar de tomar, yo la verdad yo no voy a dejar de ser mujeriego, yo no voy a cambiar nada más porque de la noche a la mañana. Inclusive esta persona me dijo: es más, hay una de esas historias de la Biblia donde hay un borrachito que trae un crucifijo y por eso Dios le dice que sí es de él, entonces yo creo en él, así que haga lo que haga, yo creo en él. ¿Sabes qué es esto? Es una ligadura espiritual. Es una ligadura espiritual que se ha fortalecido con el pasar del tiempo. Entonces nosotros tenemos que atar a los principados y a las potestades que están en los 4 puntos cardinales. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo en tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Segunda de Corintios 4:4 también lo marca: el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Dios nos promete recoger su cosecha de los 4 puntos cardinales. Dios nos promete que va a haber almas, va a haber gente que llegue a los pies de Cristo en los 4 puntos cardinales. Isaías 43 del 5 al 6 nos dice: desde el oriente traeré a su descendencia, del occidente te reuniré, al norte le diré entrégalos, y al sur no los retengas. Nosotros debemos orar de esta manera: atamos espíritus malignos del norte, del sur, del este y del oeste, y les ordenamos que suelten a las personas que Dios quiere salvar, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero ¿sabes qué pasa, mi hermano? Que muchas veces nosotros estamos apáticos, o inclusive llegamos a tomar una actitud en decir: ¿sabes qué? Es que, hermano, yo la verdad no puedo orar por los demás porque a lucha santo conmigo mismo, hermano. Y créeme, varón, que esa no es la actitud de un vencedor. Esa no es el llamado de un vencedor. Nosotros hemos sido llamados para quebrantar, para romper principados y potestades que están al norte, al sur, al este y al oeste. Nosotros hemos sido llamados a compartir el evangelio. Hemos sido llamados a compartir esa esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón. En segundo lugar, tenemos que pedir a Dios que envíe a sus ángeles para que ministren a los herederos de la salvación. Hebreos 1:14 nos habla de esto. Dice así: no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Después de haber atado nosotros a los 4 puntos cardinales el mal que reina sobre la región, debemos pedirle a Dios que envíe a sus ángeles para que protejan a esas personas y las traigan a la iglesia para que se conviertan al camino de salvación. Algo bien importante:
tú y yo ya estamos conscientes de la verdad. Tú y yo ya estamos sobre el camino. Pero hay mucha gente todavía allá afuera, varón vencedor. Hay mucha gente, hay muchos varones, hay muchas mujeres, hay muchos niños todavía que no conocen el camino y que le pasan situaciones que el enemigo, el diablo mismo les propicia y no saben ni qué está pasando. ¿Has oído gente que dice: oye, yo me voy a ir a hacer una limpia porque yo no sé qué traigo, todo me sale mal? ¿Sabes por qué es, varón? Porque no hay una guianza del Espíritu Santo sobre ellos. Porque a pesar de que le han hablado, en primer lugar, siguen teniendo ligaduras a principados y a potestades, ligaduras al pecado. Y en segundo lugar, es porque no hay ángeles que cuiden la herencia de la salvación sobre ellos. Entonces nosotros debemos de activar los ángeles. El siguiente punto es orar para que el Espíritu Santo los quebrante y los convenza del pecado. Hay un error muy común que nosotros como varones hemos cometido en algún momento, que es juzgar a las personas. Tú le has hablado a alguien y en algún momento le has dicho: pero es que tú eres un pecador. Y te voy a decir algo: ese no es nuestro trabajo. No es nuestro deber nosotros convencer a las personas que le estamos hablando de que ellos son pecadores. Juan 16:8 marca esto. Nosotros tenemos que orar para que el Espíritu Santo los convenza y los quebrante. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo convence al mundo del pecado, de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo quite de las personas todo lo que les está impidiendo ser salva, aunque por un tiempo tengan que sufrir. ¿Cuántas veces has escuchado gente que dice: oye, pero es que a mí me gustan las alabanzas, a mí me gusta, se oye bonito, a mí me gusta escuchar a lo que dicen, pero yo la verdad no sé, yo no entiendo, se oye bonito como lo dicen, pero yo no lo entiendo, yo no les entiendo. Se oye bonita la alabanza, la música, pero la verdad es que yo siento que estoy haciendo bien. Yo siento que vivo bien. ¿Cuál es el problema? Yo no le hago mal a nadie. Yo no mato a nadie. No le robo a nadie. ¿Los has escuchado? ¿Sabes por qué? Porque no hay una convicción de pecado. Tú quieres dar el siguiente paso en tu vida, quieres transformarte, quieres renovarte, tienes que dar ese siguiente paso. Tienes que estar convencido de que eres un pecador. Tenemos que estar convencidos que somos pecadores. Y nosotros como varones que ya estamos en el camino, está esa responsabilidad. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo los quebrante y los convenza de pecado. Tenemos que orar también por los obreros, por aquellos que evangelizan. ¿Cuántas veces has ido inclusive, varón, por la calle y has visto que hay hermanos de otras iglesias que se ponen su bocina y empiezan a hablar y predicar? ¿Cuántas veces has visto que hay gente en la calle inclusive evangelizando? Si tú no eres de esos, tú tienes que orar por ellos. Tienes que orar por los obreros. Mateo 9:38 lo marca. Nosotros tenemos la responsabilidad también de orar y cubrir a aquellos que hacen la obra, aquellos que evangelizan, aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios. Pídanle por tanto al Señor que la cosecha que envíe, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Muchas veces entre los varones también inclusive hay apatía por el evangelismo, hay apatía por ir a compartir el mensaje, compartir la esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces está el deber también en nosotros en orar para que más varones se levanten y que se levanten varones que quieran ir. Y si nosotros no estamos haciendo algo, también es nuestro deber ir. Como varones hay una necesidad en nuestro corazón que es compartir. Llegamos muchas veces y nos llenamos del Espíritu, nos llenamos de la palabra, nos llenamos de lo que nos dice en nuestra iglesia el pastor, que nos oren: hermano, póngame manos, hermana, póngame manos, hermano, usted también póngame manos. Queremos que todos nos pongan manos, pero varón, tú realmente también estás vaciando esa jarra. Dice la palabra que nosotros somos vasos
Nosotros nos llenamos del agua del Espíritu Santo cuando levantamos nuestras manos, cuando nos consagramos a Él, cuando escuchamos de su palabra, las alabanzas. Pero también tenemos que vaciar. Varón, tú tienes la responsabilidad de hablar con tus conocidos, de hablar con tus seres queridos, tus seres cercanos. Yo sé que va a ser difícil en un momento, pero tenemos que tomar la iniciativa, varón. Oremos por los apóstoles, por los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, consejeros, líderes, guerreros de oración, los que dispongamos, los que dirigen la alabanza y la adoración, los que ministran a los niños. Además, dispongamos para ser usados por Dios. Varón, tenemos que servir también en la iglesia. Tenemos que dar lo que por gracia hemos recibido. Tenemos que dar una parte de ello. Isaías 6:8, aquí estoy. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, a mí. Varón, hoy en esta noche, ¿tú estás dispuesto a servir al Señor? ¿Estás dispuesto a decir: envíame a mí, Señor, que aquí estoy? Muchas veces no hay disponibilidad en nosotros. Yo entiendo que muchas veces también es por el trabajo, por las ocupaciones de la vida. Entonces, si en tu agenda hay mucho trabajo, hay muchas ocupaciones, hay muchas necesidades que tú tienes que cubrir con tiempo, tú tienes que orar. Tienes que tomarte un momento para orar y cubrir con la sangre de Cristo y con el Espíritu Santo a todos aquellos que están sirviendo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, consejeros, líderes, guerreros de oración, alabanza y adoración, por los maestros de los niños. Mira que la infancia está siendo bien atacada por una ideología que los confunde, que no saben qué son. Yo me acuerdo que a mí me decían: tú eres niño y niño vas a ser y niño vas a crecer. Y ahora, ¿qué les dicen a los niños? Tú eres quien tú decides ser. Tú sé lo que tú quieras ser. No puedes sembrar una planta y no darle crecimiento. Si tú siembras una planta, un frijol, un maíz, y tú quieres una planta de chiles inclusive, y tú quieres que crezca derecha, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ponerle guías. ¿Es para su mal de la planta? Claro que no, es para que crezca derecho. Si no, va a crecer así, de lado, y va a hacer y crecer y deshacer. ¿Y sabes cuál es el problema? Que esa planta a largo plazo se va a morir, porque no creció conforme a su orden. Y eso es lo que está enseñando la sociedad actualmente a nuestros niños. Tú tienes que orar, varón. Tienes que orar por los instructores de niños. Que haya un nuevo espíritu, que haya nueva sabiduría, que haya nuevo entendimiento, que haya una frescura, que haya ese despertar para que ellos puedan llevar el mensaje de la palabra, inclusive a los más pequeños. Tenemos que orar por el bautismo en el Espíritu Santo, para que tengamos poder para testificar y para que nuestra predicación no sea solo palabra, sino demostración de poder de Dios. Tenemos que orar también para que nosotros seamos bautizados por el Espíritu Santo, para que en lo que tú digas, las palabras que tú menciones, haya poder, no sean solo palabras huecas, vacías. ¿Cuántas veces has hablado con varones, compañeros, y se quedan: no, pues sí, está interesante lo que dices, pero tú sigues siendo lo mismo, sigues haciendo lo mismo, sigues siendo el mismo relajista, o tú sigues siendo la misma persona que yo me acuerdo que eras, que hablaba mal, que miraba a las mujeres de manera impropia. Tú tienes que orar, varón, para que el Señor pueda respaldar tu testimonio. Y claro, lo más importante, consagrarte completamente a Él. Por último, tenemos que orar para que Dios ponga personas en nuestro camino a quienes compartir. Mi hermano, esto es bien fácil, esto es rápido, sencillo. Tú puedes hablarle al taxista, al del transporte público, el que se sienta al lado de ti aquí se llama cabús, en el metro, si estás en la Ciudad de México.
Puedes hablarle a un lado a tu compañero de trabajo, a tu vecino. Si eres emprendedor, a tu vecino del local, a tus contactos conocidos, a quien solicite esa esperanza del Espíritu Santo que hay en tu corazón. Esto es fácil, mis hermanos. Pero ¿sabes cuál ha sido el problema? La disposición del corazón. Vencedor, hoy tenemos que estar muy conscientes de que tenemos que orar por la cosecha. Tenemos que orar por la obra del Espíritu Santo. Tenemos que orar, tenemos que cubrir a aquellos que van a evangelizar, que van a compartir el mensaje. Y tenemos que también ser parte de ello. Tenemos que servir en nuestra iglesia. Este es el llamado que hoy en esta noche el Señor nos está presentando. Te dejo con mi hermano Merced. Trae la continuación de este tema muy especial que va a edificar tu vida. Hermano, adelante. Bienvenido. Gracias, hermano. Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos una vez más. Efectivamente estamos con el tema de los modelos de oración. Ya hemos visto 3. Ahora vamos a entrar a un tipo de oración que a lo mejor no es muy agradable a muchos de nosotros, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿y yo por qué tengo que pelear, no? A veces creemos que al llegar a la vida cristiana ya vamos a ser reconfortados de todo, ¿no? Llegamos con luchas, llegamos con batallas, llegamos con el corazón destrozado por algo, y creemos que al llegar a la presencia de Dios, al llegar a la vida cristiana, todo va a florecer, como dice su palabra, ¿no? Busca la paz y síguela. Pero a veces nos olvida que tenemos un enemigo en común, el cual ese enemigo siempre va a querer destruirnos. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que también en oración tenemos que hacer guerra espiritual. ¿Por qué tenemos que hacer guerra espiritual? En primera, recordemos que cuando Jesús llegó el Nicodemo y le dijo, maestro, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Jesús le contestó, Nicodemo decía, ¿acaso puedo yo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Jesús le dijo, el que nace de la carne, carne es, pero el que nace en espíritu, espíritu es. Así que a nosotros nos corresponde, cuando ya hemos nacido de nuevo, hemos llegado a este nuevo nacimiento, que es la palabra de Dios. Nacimos en el cielo, venimos del cielo, por lo tanto, nuestra guerra será espiritual. Al momento en que nosotros nos convertimos en cristianos, alguien por una vez comentó que nosotros nos hacemos enemigos del diablo, pero realmente no nos hacemos enemigos del diablo. El diablo se hace nuestro enemigo y el diablo viene y como todo enemigo nos va a querer destruir. Y no, yo te puedo decir que tú digas, no, pues yo no le hago nada, yo me quedo en medio, no, hermano. Recordemos también lo que decía el Señor Jesucristo cuando Él estaba en el Evangelio. El que no está conmigo, dice su palabra, está contra mí. No te puedes quedar en medio, no podemos quedarnos en medio. ¿De qué manera nosotros podemos dar guerra espiritual y vencerlo? Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Como te comentaba mi hermano Isaías, si tú tienes tu libreta, anota las citas bíblicas para que posteriormente las analices, hermano. Así es su palabra en Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago 4:7. De esta forma podemos ganarle la guerra al diablo. ¿Cómo lo ganamos? Sometiéndonos a Dios. Sométanse a Dios, dice. ¿Qué significa someternos a Dios en primer lugar? Lo primero que tenemos que hacer es muy fácil, someternos a Dios. Pero ¿qué significa? ¿Cómo podemos nosotros someternos a Dios? Bueno, en primer lugar, tenemos que declarar nuestra posición en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros ya somos hijos de Dios. Tenemos que declarar que somos santos, que estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales y estamos
sobre los gobernadores de las tinieblas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Eso es lo que Dios nos marca. Cuando dice sométanse a Dios, tenemos que declarar esa posición. Tenemos que nosotros apropiarnos de lo que Dios nos ha dado. ¿Y por qué nos tenemos que preparar también? Pero no creas que Dios nada más nos manda a la guerra y, como dice un dicho vulgar por ahí, te vas a la guerra y sin fusil. No, hermanos. Dios nos manda con las armas. Dios nos manda de una forma en que nosotros estamos protegidos. El libro de Efesios capítulo 6 del 11 al 17, ahí nos dice de qué manera Dios nos reviste para que nosotros podamos ir a la guerra. Efesios capítulo 6 versículo 11 al 17, se lo voy a leer de una forma así corrida, hermano. Dice: vestíos, dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. 15, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, por el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. 17, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios nos manda una guerra espiritual, pero nos manda bien armados, con toda una armadura, protegidos por todos lados, como tú lo veas. ¿De qué forma nosotros podemos prepararnos para ir a esa armadura, a esa batalla, perdón? Primero, recordemos que la alabanza y la adoración a Dios es una de las principales puertas con las que nosotros podemos preparar el camino para la victoria. Otra de las cosas, sabemos que vamos a iniciar esta guerra espiritual, pero no como para ver si vencemos, desde una posición de victoria, porque recordemos que nosotros ya somos vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en su palabra en Cristo Jesús. Desde esa posición nosotros vamos a pelear con el enemigo. Desde esa posición vamos a empezar esta guerra espiritual contra el enemigo. Tenemos que preparar el camino para la guerra espiritual con alabanza y adoración. Cuando tú te prepares a orar para una guerra espiritual, es lo más esencial poner alabanzas de adoración a Dios, en los cuales podemos adorar a Dios. ¿Por qué? Porque también nos muestra el libro de Crónicas 20:22, que dice que el libro de Crónicas 20:22 dice: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Cuando nosotros preparamos este camino de alabanza y adoración, Dios comienza a trabajar. Cuando nosotros adoramos, somos más sensibles al Espíritu Santo. Hay alabanzas que nos tocan el espíritu, nos llegan al alma, y es cuando tu espíritu puede aplicar esa autoridad en la palabra que Dios nos da. El arma más efectiva en la guerra espiritual es la alabanza y la adoración. Así que mientras nosotros estamos peleando esa guerra espiritual, debemos de permanecer siempre alabando y adorando a Dios. Tenemos que estar siempre con nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios, confiando en que la victoria ya es nuestra, confiando en que Dios está con nosotros y Él no nos abandona. También, para que nosotros seamos grandes victoriosos dentro de esta guerra espiritual, tenemos que asegurarnos que no haya ninguna puerta abierta, que ninguna puerta en nuestras vidas esté abierta para que el enemigo por ahí nos pueda atacar, porque él
siempre va a buscar tu punto débil, siempre va a buscar la parte donde Él pueda entrar en toda esa armadura en la que Dios nos reviste. Probablemente tú por ahí, hermano, dejemos, no sé, algún pecado oculto, dejemos algo que no queremos dejar o que se nos hace muy difícil dejar, y esa puerta abierta, esa pequeña ventana, esa ranura que tú hayas dejado en tu vida, el enemigo por ahí puede entrar y nos puede ganar la batalla. Tenemos nosotros que conocer toda nuestra armadura y las armas que vamos a utilizar. Aquí son dos partes que tenemos que usar. En primero, ¿cuál es la armadura de Dios? Efesios 6:11, ya te lo leí hace rato. Tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado, que es el evangelio de la paz, el escudo de la fe y el casco de la salvación. Esa es nuestra armadura. Pero también Dios nos da un arma principal. Dice su palabra que es la espada. ¿Qué es la espada? La Biblia, hermanos, la palabra de Dios. Esa es la espada que Dios nos da para derrotar al enemigo. El mayor ejemplo de esta espada nos lo dio Jesucristo cuando fue tentado. Él fue, dice su palabra, que fue que antes de iniciar su ministerio, Él se retiró al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Y en ese ayuno espiritual que Él tenía, vino Satanás y lo tentó y le dijo en la primera prueba, dice: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan para que tú comas. El Señor Jesús le contestó con la palabra, dice: sí, Satanás, pero dice su palabra que no solo de pan vivirá el hombre. Y Satanás le puso otras dos pruebas y la respuesta del Señor Jesucristo fue siempre la misma. Dice su palabra. Siempre utilizó la espada de la palabra de la Biblia para desarmar todas las artimañas que tenía el enemigo. Al último le dijo: vete de aquí, Satanás, porque la palabra dice que al Señor solo servirás y a Él solo servirás, dice su palabra. Y Satanás ya no tuvo nada más que decir, porque Satanás quería que lo adorara. ¿Cómo lo desarmó? Con la palabra, con la Biblia, con la Santa Biblia, que es nuestra espada. De la misma forma nosotros tenemos que orar, hermano, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que conocer nuestra armadura y tenemos que conocer nuestra arma. Un soldado cuando va a la guerra, ¿qué hace? Primero tiene que conocer su arma, conocer su espada, su cuchillo, no sé, su rifle, lo que le den, prepararlo, y antes de ir a la guerra, que esté bien aceitada, que tenga filo. Tiene que conocer cuál es su arma con la que se va a defender. De la misma forma nosotros tenemos que conocer cómo nos vamos a defender, hermanos. También Dios nos da armaduras espirituales. ¿Cuáles son? Es la oración en lenguas, es la palabra de Dios. Tenemos que nosotros tomar como ejemplo cuando el Señor Jesús fue atacado por Satanás. ¿Cómo lo enfrentó? Con la palabra de Dios. ¿Cómo lo derrotó? Con la palabra de Dios lo desarmó. De la misma forma nosotros tenemos. ¿Qué más armaduras nos da Dios? ¿O qué armas espirituales nos da Dios? Vamos a leer unas armas que Dios nos da para vencer. El libro de Lucas 10:19 dice: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Esas son las armas que Dios nos da. Nos da el poder, nos da la autoridad, dice Mateo 18:18, perdón. También nos da otra arma más. Dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, que todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra arma poderosa, nuestra palabra nos da Dios. Si tú dices: yo prohíbo a Satanás hacer ciertas maldades, tú lo estás atando, y lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Cuando dice su palabra, y todo lo que desates
Está diciendo que todo lo que tú permitas con tu boca, lo que tú declares con tu boca, será desatado en el cielo. Yo desato una lluvia de bendiciones sobre cada hermano vencedor. Yo desato que será prosperado, será bendecido y la palabra de Dios será cumplida. Él nos da las armas para que nosotros podamos hacer esta guerra espiritual, porque hemos nacido de nuevo. Segunda de Corintios 10 nos da otra arma más poderosa también. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dios nos da el conocimiento para derrotar y desarmar cualquier artimaña del enemigo. No nos puede derrotar. Nosotros ya somos vencedores, hermano. Tenemos que creer la palabra de Dios. Apocalipsis 12:11 también nos dice que nosotros ya estamos en victoria. Dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero, por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. ¿Te imaginas? Nosotros ya hemos vencido a Satanás. Dice: no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice: el morir para mí es ganancia. De la misma forma, nosotros tenemos que estar seguros que si nosotros morimos en la carne aquí de una manera natural, que nos vamos a reunir con el Señor, qué bendición, porque nos vamos a ir al cielo con Él. Pero tenemos que sujetarnos. De esta manera nosotros nos sometemos a Dios para que podamos resistir al diablo. Tenemos que conocer las armaduras de Dios y conocer esas armas que Dios nos da. Bueno, tú te preguntarás por esto: bueno, ¿y yo para qué voy a luchar con Satanás? Si dice su palabra que ya lo venció por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque Dios todavía le ha dado el poder a Satanás de estar en este mundo. No puede llevarnos a su gente. Dios nos ha separado, nos ha convertido en santos. Él nos ha apartado para su reino. Pero Satanás sigue gobernando aquí en este mundo, y nosotros tenemos que luchar. En primer lugar, como dice, tenemos que resistir al diablo. ¿Qué significa resistir? Para que tú puedas resistir a algo, ¿qué tienes que hacerte? Prepararte. Si es un deportista que quiere triunfar en una carrera, no sé, de una maratón de 42 kilómetros, empieza corriendo primero 10 kilómetros, después empieza 15. Tiene que prepararse, tiene que ejercitarse para que su cuerpo, cuando llegue la verdadera carrera, cuando llegue la batalla fuerte, pueda estar a la altura para poder competir y llegar a la meta. De la misma forma, nosotros tenemos que ejercitar esta guerra espiritual. ¿De qué manera vamos a empezar? En niveles. Vamos a empezar por niveles. Tampoco nos vamos a ir a la guerra, al frente de la batalla, sin antes habernos ejercitado. Primero tenemos que empezar, por ponerlo así, en el primer nivel. Tienes que hacerlo de manera personal. En primer lugar, ¿de qué forma? Tú, varón vencedor, que estás ahí en tu casa o en la oficina, donde nos estés viendo, tienes que refugiarte en Cristo. Tenemos nosotros que refugiarnos en el poder de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Tenemos que creer y tenemos que confiar en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hace rato mi hermano Isaías mencionaba todos los sacrificios, todos los beneficios, de la cruz que nos trajo Jesucristo a nuestras vidas. Y nosotros tenemos que creer eso, refugiarnos en Cristo para que podamos ganar esa guerra. En primer lugar, la batalla en nosotros de manera personal, orar y luchar en el espíritu contra el maligno por nosotros mismos primero. El segundo nivel, ¿cuál va a ser? Tu familia. Las personas cercanas a ti, tu familia. Debes de cubrir, así como tú, de manera personal, varón vencedor, te cubres con la sangre del Cordero. De la misma manera tú tienes que cubrir a tu familia con la sangre de Cristo. Y tienes que hacer guerra espiritual, tienes que luchar para que el reino de Dios sea establecido en tu casa,
el reino de Dios llegue a tu casa. Tienes que luchar por tu familia. Recuerda que tú eres la cabeza de tu familia. De ti Dios te puso a cargo, varón vencedor, a ti, para que seas tú el que esté luchando por tu familia. Poco a poco vas subiendo de nivel. Tenemos que también hacer guerra espiritual a favor de nuestra iglesia, nuestra casa en la que nosotros nos congregamos. Nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios, a su iglesia. Tenemos que fortalecernos, identificar cuáles son las, digamos, las fortalezas que el enemigo tiene en la iglesia o están sobre la iglesia, y tenemos que atarlas. Si hay chismes, si hay murmuraciones, tenemos que orar por nuestra iglesia, hacer esa guerra espiritual por nuestra iglesia. ¿Y sabes cuál es la manera de que nosotros nos fortalezcamos? Reunirte. Si no se puede 2, 3, una vez a la semana, ir a tu congregación, reunirte en tu congregación para que cada día te fortalezcas y conozcas más lo que tienes que hacer en la iglesia. No venir a tu iglesia y sentarte a murmurar, a ver qué está haciendo el hermano, qué no está haciendo el hermano. No, tienes que venir a recargar pilas, como se dice por ahí. Si en toda la semana no tienes tiempo para dedicarle a Dios, tienes que venir a tu iglesia para que tú te fortalezcas más y puedas atar las ligaduras que tú veas en tu iglesia. También nosotros tenemos que perdonar a toda persona que nos haya lastimado a nosotros o a algún otro miembro de la iglesia. Tenemos que identificar, confesar y otra de las cosas, renunciar a los pecados colectivos que hay en la iglesia. ¿Cuáles son esos pecados colectivos de la iglesia? Mira, a veces llegamos a la iglesia y llegamos con una cara así de, ay, bueno, pues voy a ir, pero yo no voy a participar en la iglesia, yo ya me quiero ir. Bueno, pues mira, ya la hermana pues no saluda esto, no hace esto. Mira, ay, mejor no vengo, ya están a otra cosa. Esos son los pecados colectivos. Si alguna hermana, hermano, otro hermano varón llega y dice, oye hermano, fíjate que yo vi esto y esto y esto, a ver, y si tú le sigues al chisme, tú estás participando en esos pecados colectivos. Hay muchos pecados colectivos, por ejemplo, la complacencia, la pasividad, la apatía, un espíritu de crítica, murmuraciones, el orgullo, las amarguras, el no estar dispuesto a perdonar en tu iglesia. El no estar dispuesto a perdonar a tu hermano es un pecado colectivo de la iglesia. Tú tienes que atarlo y echarlo fuera de tu vida. Las deudas, chismear, creer los rumores que te dicen, no sé, deseos de poder, que digas, ay, el hermano está al frente cuando yo lo puedo hacer mejor, o yo, pues adelante. Las envidias, hermano, no confrontar o que tú permitas pecados que tú veas de hermano y que tú los permitas, que tú veas y los permitas, no los confrontes, son pecados colectivos de la iglesia. No sé, un comportamiento inaceptable, que rebeldía, revelaciones falsas, desánimo, negligencia en la lectura de la Biblia es un pecado de la iglesia. Que tú te digas, bueno, te pregunte por ahí, oye hermano, ¿ya leíste la Biblia? Y yo, sí la leí. Cuando toda la semana no tocaste la Biblia, o cuando aquí en nuestra congregación llevamos el tiempo con Dios y te preguntan, ¿cómo van con el tiempo con Dios? Pregunta a nuestro pastor, no, yo excelente hermano, estoy leyendo. Eso, estás siendo negligente con tu vida. Mejor sé honesto contigo, y si no lo estás haciendo, comienza a hacerlo, porque todo eso conlleva a que perdamos la batalla con Satanás. La envidia, la codicia, las mentiras, los problemas con algún compañero de la iglesia, los temores, el no aceptar una crítica, que te diga un hermano, oye hermano, fíjate que yo veo que como que tú acá tienes nomás amistades selectivas dentro de la iglesia, y tú en vez de corregir, no aceptes esa crítica constructiva que te están haciendo, te enojes. Son pecados que están dentro de la iglesia. Todo eso tenemos que sacarlo de nuestra vida, tenemos que atar
todos esos pecados para que nosotros podamos salir adelante, podamos hacer una guerra espiritual por nuestra iglesia. Cuando tenemos una actitud opositora también, que todo le ponemos el pero, y que yo digo blanco y ya el hermano dijo negro y yo digo vamos a hacer ese, no, ¿por qué vamos a hacer esto? También, si tú tienes problemas en tu familia o la relación con tu esposo, tu esposa está mal y vienes a la iglesia con eso, hermano, tienes que solucionarlo. Dice la palabra de Dios que no te lleves a la cama, que no te vayas a dormir a la cama sin antes haber solucionado esos problemas, sin antes perdonar esos problemas. ¿Por qué? Porque Dios quiere un espíritu de perdón en nosotros. Dios quiere que perdonemos. Y nosotros tenemos que sacar todo eso para poder hacer guerra espiritual por nuestra iglesia, amados hermanos. Primero por nosotros, por tu familia, tu casa, por la iglesia. Nosotros, ya que hemos atado todos esos pecados colectivos que tenemos que proclamar las promesas de Dios sobre la iglesia. Tenemos que poner alabanza y adoración. Recordemos que cuando vino el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Él le quitó el poder a Satanás para gobernar este mundo. ¿Y a quién se la dio? ¿A quién le dio el Señor Jesucristo ese poder? Se lo dio a la iglesia para que nosotros podamos rescatar a la gente de allá afuera, podamos traerlos, como decía mi hermano Johnny. Tenemos que orar por los que van a trabajar, por los obreros, por nuestros pastores, por los evangelistas, por las hermanas de intercesión, por los líderes de alabanza, por los ministerios de niños. Por todos tenemos que orar, porque ellos son los obreros que están trabajando para que llegue más gente al Señor. Tenemos que estar conscientes de que la iglesia es a donde más va a atacar Satanás. Es la forma en que él va a venir y va a atacar. Hay una frase por ahí que dice que si cuando tú, hermano, cuando la iglesia entra en un estado de que todo es felicidad, todo es maravilloso y el diablo no los ataca, es porque sabe que esa iglesia no le va a dar batalla, es porque sabe que bueno, es una iglesia apática, esa no me va a dar batalla. Pero cuando una iglesia está prosperando por medio del amor de Dios, el diablo va a venir y va a querer tumbar esa obra para que no siga prosperando, no siga creyendo. El diablo te va a atacar. Cuando tú veas que tienes más luchas, es porque fuiste llamado por Dios y tienes algo, y Dios tiene un propósito grande para ti. Y es por eso que las batallas y las luchas, en vez de verlas que se acaban, se van haciendo más, porque Satanás te quiere destruir. Satanás, y nosotros para evitar esto tenemos que identificar cuáles son los ataques de Satanás. Porque como te decía, estos ataques van a venir cuando la iglesia está haciendo las cosas bien, cuando la iglesia está con Dios. ¿Y de qué forma van a venir esos ataques de Satanás? A lo mejor a ti, hermano, si ya estás en la iglesia, te pones a orar, va a venir el estrés, va a venir cansancio, va a decir, no, pues yo no quiero ir a la iglesia, no quiero ir a predicar porque me siento cansado, llegué salgo muy tarde del trabajo, no puedo llegar. Porque Satanás sabe cómo atacarnos, cómo hacer caer a esa iglesia. Te va a poner problemas en tu matrimonio, te va a poner problemas con tus hijos, te va a tener problemas financieros, espíritus que te vengan a engañar y decir, no, pues que en esa iglesia están haciendo las cosas malas. Nosotros tenemos que identificar esos ataques de Satanás, porque Satanás no quiere que nosotros alabemos ni glorifiquemos a Dios. Satanás quiere que lo adores a Él. Él a lo mejor ahorita está, no, pues la peor mentira, como comentamos antes, es que Él diga, ¿sabes qué? Yo no existo. Y tú vas a decir, Satanás no existe. Y es que de verdad, hermano, a veces tomamos el nombre del diablo hasta de juego. ¿De qué manera? Hay aquí en nuestro país, en México, hay un equipo que se llama los Diablos Rojos. Le ponen nombre a los equipos de fútbol. ¿Te imaginas? Lo tomas a broma.
vas aquí a la costera, a cualquier restaurante que vayas a comer, hasta en la comida le ponen, pues quiero unos camarones a la diabla. Imagínate, toman el nombre del diablo, de Satanás, a juego de comida, se ríen. Y el diablo está feliz porque dice que bueno, ¿no? Pues piensan que no existo. Es la peor mentira de Satanás. Pero el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Dice su palabra que anda como león rugiente. ¿Alguna vez has ido a un circo? ¿Has visto a un león encerrado? Si a lo mejor tú lo has visto, ya lo ves medio manso ahí. Pero yo te aseguro que ese león encerrado que está ahí está como dice la palabra, como león rugiente. Si tú lo sueltas ahí, él va a salir y te va a atacar y te va a devorar, porque está encerrado. Y así está Satanás. Él está encerrado, ya vino el Señor Jesús, ya lo encerró, ya lo tiene cautivo, pero él quiere rescatar su poder. Él quiere venir a recuperar ese poder que le robó el Señor Jesucristo y se lo dio a la iglesia. Por eso anda como león rugiente para devorar. Y nosotros tenemos que encontrar la manera de derrotarlo y que no entre a nuestra iglesia. También nosotros tenemos que orar como varones vencedores a favor de nuestra ciudad y de nuestra nación. Hay niveles, te decía, hay niveles. Primer nivel por nosotros, luego por tu familia, luego por tu iglesia, después por tu comunidad y por tu ciudad y por tu nación. Efesios 6 te decía que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados y potestados. Tenemos nosotros que atar y discernir entre los principados y potestades. Tenemos que atarlos en la ciudad. Tenemos que bendecir a nuestras autoridades. Tenemos que bendecir a nuestro presidente municipal. En este caso aquí en Acapulco es una presidenta. Tenemos que bendecirla para que tome las mejores decisiones, para que haga más empleo, se vaya acabando un poco la delincuencia. A nosotros nos corresponde orar porque somos la parte que Dios puso en esta tierra para bendecir a las naciones. Tenemos que confesar los pecados que se están cometiendo aquí en Acapulco para que Dios perdone y sane nuestra tierra. Y lo tienes que hacer, hermano, como si esos pecados fueran tuyos. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice el Señor, dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hermosa promesa del Señor. Varón vencedor, tú que me estás viendo, yo te invito a que empecemos esta noche a orar también por nuestra ciudad. No te quedes ahí sentado sin hacer nada. Si tú has llegado a una vida cristiana, no te puedes quedar en medio. No te puedes quedar a ver, porque dice el Señor Jesucristo en su palabra: el que no está conmigo está contra mí. Aquí no hay un lugar neutral. Aquí o estás del lado de los vencedores o estás del lado de los vencidos. Yo te invito a que te unas del lado de los vencedores. Yo te invito a que vengas a hacer esa guerra espiritual. Primero por ti, varón vencedor. Tenemos que proclamar la palabra de Dios. Tenemos que proclamar el mensaje de la cruz. Tenemos que ver esa dimensión espiritual que gobierna sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu ciudad, sobre tu estado, sobre tu país y sobre todo el mundo. Porque el que gobierna es Dios, es el Espíritu Santo. Y recuerda que la alabanza y la adoración nos dan la victoria. Vamos por la victoria. Ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y tenemos que orar por eso, amados hermanos. Nosotros estamos peleando, pero desde el banquillo de los vencedores. Nosotros estamos peleando con toda la armadura de Dios, amados hermanos. Yo te invito, hermano, que si tú no has decidido entrar a esta batalla, a esta guerra espiritual, lo hagas. Porque te tengo una mala noticia. Si tú te quedas sin medio, si tú te quedas sin hacer nada, el ataque, una bala perdida o algo te puede matar y no vas a estar preparado para entrar al reino de Dios.
no vas a estar preparado para resistir todos esos engaños y esas artimañas del diablo. Gracias, hermanos. Yo te doy las gracias, hermanos, que te hayas conectado, y espero que esta enseñanza que nos habló Dios esta noche sea para despertar nuestro espíritu. Recordemos que somos una vida nueva, somos en el espíritu, somos varones que estamos llevando a cabo la obra de Dios. Yo quiero orar por ti esta noche, hermano. Te doy gracias por habernos acompañado. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, amado Dios, que tú has traído a este lugar, que tú has conectado en este momento, porque tú los has traído, Señor. Si ellos están escuchando esta palabra, es por tu gracia, Señor, porque tú lo has permitido, amado Padre. En esta noche, Señor, nos unimos a ti y nos quedamos en esa guerra. Nos ponemos esa armadura tuya, oh Dios. Nos ponemos esa coraza de justicia, Señor. Nos ponemos el cinturón de la verdad, Padre, y toda tu armadura. Y desde este momento tomamos esa espada de doble filo que tú nos das para derrotar al enemigo, amado Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro a cada varón vencedor que está conectado esta noche, lleno de tu Espíritu, Padre, que tu Espíritu Santo nos va a guiar en esta guerra, que tú eres el comandante en jefe. A ti te rendimos cuenta, a ti traemos cautivo todo pensamiento del enemigo, Señor. En ti confiamos y sobre ti la victoria es nuestra, amado Padre. No por honra, no por nuestras fuerzas, amado Padre, sino por honra y gloria tuya. Nosotros estamos peleando esta batalla en tu santo nombre. Oh, amado Dios, te doy gracias por habernos permitido estar aquí esta noche oyendo tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, amados hermanos, por conectarse esta noche. Yo te invito a que sigas conectando a nuestras transmisiones. Te recuerdo, tenemos los días lunes oración y avivamiento para que te conectes. Vamos a orar, vamos a saber, ya tenemos los modelos de oración que Dios nos da. Tú puedes orar desde el Padre Nuestro, hacer una oración del tabernáculo, que consiste en cómo estaba antes estipulado, de qué manera podíamos llegar a la presencia de Dios. Hoy Dios nos da la oración, hoy Dios nos da el arrepentimiento para llegar directamente a su presencia. Tenemos que orar por la cosecha, que son los nuevos miembros que tienen que llegar a la iglesia. Son el nuevo fruto que Dios está trayendo a la iglesia. Y tenemos que hacer guerra espiritual, hermano. Tenemos que prepararnos para estar cada día más. Y en eso nos ayudan nuestras hermanas de intercesión, porque no vamos solos, vamos en lucha, vamos en conjunto. Dice la palabra de Dios que 1 puede derrotar a 1000, 2 a 10,000, pero cordón de 3 dobleces no se puede romper. Así que nosotros tenemos la ayuda del Señor Jesucristo que está con nosotros, amados hermanos. No te dejes de conectar también los jueves como hoy, jueves de vencedores a las 8 de la noche. Los días sábados tenemos 2 transmisiones, Iglekit para los más pequeñitos de la casa a las 11 de la mañana, Jóvenes en Acción a las 9 de la noche. Y los domingos tenemos nuestra reunión presencial aquí en nuestra casa, Maestro de Galilea, a las 11 de la mañana. Y la transmisión a las 8 de la noche, Avivando Nuestra Ciudad. Gracias, amados hermanos. Gracias a mi hermano Isaías, a mi hermano Johnny, a mi hermano Toño que nos acompañó. Y recuerda que somos vencedores y estamos avivando nuestra ciudad. Bendiciones.